Es 31 de julio de 2026. Hay noticias de última hora sobre unos 300 a 400 sistemas antiaéreos portátiles que estarían camino a Irán a través de una empresa pantalla china. No de forma oficial por el gobierno, sino por una empresa pantalla con sede en Hong Kong que ahora mismo intenta meter esos misiles en Irán. Vamos a hablar de la posible misión para interceptarlos, de cómo pueden usarse y de cuál es la estrategia iraní de aquí en adelante. Estas imágenes muestran un Super Hornet estadounidense en una pasada de ametrallamiento a baja altura sobre el sur de Irán. Detrás de él se ve la explosión. ¿Fue un señuelo remolcado? ¿Fue un misil portátil defectuoso? Eso no está claro. Lo que sí está claro es que había un hombre, un tubo y un equipo de lanzamiento. Un misil disparado desde el hombro contra ese F-18. El tiempo de vuelo es de unos 4 a 8 segundos. Pasa rapidísimo. Por eso, cuando haces pasadas de ametrallamiento a baja altura, tienes que usar todo lo que tengas a mano. Tienes que usar chaff, bengalas, señuelos remolcados, lo que sea. Y por suerte ese piloto del F-18 se salvó por los pelos, como se dice hoy en día. Pero la Guardia Revolucionaria Islámica estuvo emitiendo comunicados justo después de la última ronda de ataques. Sabemos que hubo unas 2 semanas de ataques. Después la Guardia dijo que, mientras los funcionarios estadounidenses sigan hablando de esa vía marítima como si fuera suya, van a seguir atacándola y tratando de controlarla. Y por debajo de todo ese ruido, un contrato avanzando a través de una empresa pantalla en Hong Kong. ¿Cuál es entonces la estrategia? Estratégicamente, Irán sabe que no puede plantarle cara a Estados Unidos, y menos a los F-16 Wild Whistle. Le están destrozando por completo sus sistemas antiaéreos grandes, sus Babar 373 y otros misiles mayores, más fáciles de detectar. Entonces, ¿qué hace Irán? Lo que ya comentamos antes. Se va a las tácticas por medio de terceros. Lo ve así. Si protege a sus 100 o 200.000 hombres de la Guardia y se adueña del estrecho de Hormuz, ya ganó. Lo llena de misiles portátiles para golpear a los cazas y causa dolor suficiente para que Estados Unidos se vaya. ¿Ven lo que hace Irán aquí? Está apostando doble a lo que ellos mismos llaman su nueva arma nuclear, que es el estrecho de Hormuz. Estos son los misiles en cuestión. Son de fabricación china, los QW-12 y los FN-16. 60 a 70 millones de dólares por esos 400. Y se dice que el primer envío llega en cuestión de semanas, con la ruta pasando por Pakistán. Algunos de estos reportes los he visto en Reuters y en otros medios, pero esta es la pregunta que estamos cubriendo. El QW-12 y el FN-16. ¿Qué hacen esos misiles y qué no pueden hacer? ¿Y cómo sobrevivió a eso un F-35A que la Guardia Revolucionaria supuestamente alcanzó? ¿Qué hacen los F-35 para sobrevivir en este entorno? Vamos a hablar de su sistema de apertura distribuida AAQ-37, también del conjunto de guerra electrónica ISQ-239 y del señuelo remolcado AL-70. Y también hay que darle crédito a ese motor F-135 de Pratt & Whitney. Después de ese supuesto impacto de la Guardia, simplemente siguió funcionando y llevó al piloto a casa. Es asombroso lo bien que respondió ese motor. Y eso fue el 19 de marzo. Vamos a repasar ese caso, y también cómo se encendió este canal y cómo podría cerrarse. Y quédense para la sección del resumen global, porque supuestamente Irán golpeó un objetivo estadounidense esta semana en Minnesota, sin disparar un solo misil. Entramos en eso en un momento, más o menos a 3/4 partes del video. Irán básicamente dice: queremos encontrar un F-35, así que necesitamos radares avanzados. No consiguió ninguno,
Así que es casi como si hubiera comprado 400 tipos con binoculares y ahora intentara darles misiles de hombro. El 29 de julio, Reuters informó que Irán está a semanas del primer envío. Es un contrato por 300 a 400 sistemas antiaéreos portátiles chinos, valorados en 60 a 70 millones de dólares. El contrato no se firmó con el exportador estatal de armas chino. Sabemos que Xi Jinping le prometió al presidente Trump que no le darían armas a Irán. Así que esto no pasó por el Estado. Va por actores ilícitos. Piensen en esa flota en la sombra que Irán construyó por todo el mundo. Bueno, en China ha habido facciones que hicieron exactamente lo mismo. Parece que se firmó con Zhongping Bushan International Investment, una empresa de Hong Kong que se sienta entre Teherán y el proveedor real. La ruta de entrega va por aire a través de Pakistán, y Teherán viene estudiando corredores terrestres para mover los suministros chinos con más discreción. Esto es básicamente una arquitectura de contrabando, y la Guardia Revolucionaria son los reyes del contrabando. Nadie monta un intermediario en Hong Kong y un corredor terrestre de respaldo por un negocio que está dispuesto a defender en público. Obviamente, la Cancillería de Pekín calificó el reporte de completamente infundado. La Oficina de Prensa Militar de Pakistán llamó al supuesto tránsito inventado y falso, y la respuesta estadounidense salió del despacho Oval el 29. El presidente Trump dijo: «Bueno, eso sería sorprendente». Y tiene razón. Aunque a estas alturas ya nada lo descoloca demasiado. Él entiende que la Guardia Revolucionaria va a hacer lo que sea para marear al mundo y estirar este conflicto. Probablemente por eso vimos ataques masivos en las últimas 2 semanas, que aniquilaron por completo excavadoras, lanchas, cuarteles de la Guardia y casas seguras. Creo que el presidente Trump a estas alturas piensa: bueno, si eso llega a pasar, nos ocupamos. Y estoy seguro de que hay un plan sobre la mesa para cortar esa cadena de suministro. Llegaremos a eso en un rato, pero sabemos que el líder chino le dijo al presidente Trump que bajo ninguna circunstancia le darían ni le venderían armas a Irán. Ese compromiso debería alcanzar también a las empresas chinas. Pero claro, si es una empresa en la sombra y una red en la sombra trabajando con la mafia china, la cosa cambia. En algún punto va a ser difícil que el Estado detenga eso, de verdad. Y eso nos lleva al avión, que toda esta compra fue diseñada para derribar. Su meta es derribar este avión en concreto. Piensan que si logran bajar este, probablemente puedan bajar todos los demás. Así que el 19 de marzo de 2026 pasó lo siguiente. Un F-35A Lightning Seconds de la Fuerza Aérea volaba una misión de combate sobre Irán. Recibió un impacto de fuego terrestre. El piloto supuestamente recibió metralla, y ese piloto saca al caza de 5ª generación dañado del espacio aéreo hostil y lo posa a salvo en una pista. La cita después fue: la aeronave aterrizó de forma segura y el piloto está en condición estable. Lo dijo el capitán Tim Hawkins, portavoz del mando central, a The War Zone. Es la primera vez en la historia que fuego enemigo alcanza a un caza furtivo. Pero parece un sistema de guiado electro-óptico, que podría ser justamente la firma de un misil portátil. Y piensen en uno de esos operadores subiendo a la cima de una montaña de unos 2000 metros. Acaba de ganar 2000 metros de altura hacia esa aeronave. Pero el motor F-135, el motor de Pratt & Whitney del F-35, lleva al piloto a casa. El arma concreta nunca se confirmó, pero se reportan misiles de hombro, y es lo más probable, por la altura y por la ausencia total de alerta radar. Si no recibes esa alerta radar, el juego es completamente distinto. Así que el F-35 se está adaptando y está haciendo cosas que quizá la gente no esperaba de él. Y esa es la belleza de su arquitectura. Está construido para poder manejar amenazas nuevas
a medida que las amenazas avanzan. El requisito del caza de ataque conjunto se escribió alrededor de penetrar redes integradas de defensa aérea montadas sobre arquitectura de radar rusa y china. Esta es exactamente la familia de sistemas que Irán se pasó 20 años comprando. Cada decisión de supervivencia del F-35 se remonta a pelear contra equipo ruso y chino. Empecemos por el AQ-37. Ese es el sistema de apertura distribuida. Viene con 6 cámaras infrarrojas de alta resolución. Sí, perdón, iPhone. Tus 3 camaritas tan monas de atrás. Sí, qué tierno. Me acuerdo de mi primer iPhone. Pero esas 6 cámaras infrarrojas de alta resolución alrededor del fuselaje dan cobertura esférica completa, sin puntos ciegos, sin apuntar, sin intervención del piloto. Detecta el lanzamiento, sigue el misil, calcula el punto de disparo y activa las contramedidas de forma automática. Y ha seguido misiles balísticos a cientos de kilómetros. Hasta ahí alcanza a mirar. Y pone la imagen en el casco del piloto. Así que el piloto mira hacia abajo a través del piso de su propio avión y puede ver la amenaza que se acerca. Es simplemente increíble. Y a eso le sumas el ASC-239 de BAE Systems. Son 360 grados de alerta radar y geolocalización de emisores. Está construido para un entorno de señales tan denso que ahogaría a la mayoría de los equipos solo por el ancho de banda. Y detrás de esos aviones puede ir el señuelo remolcado ALE-70. Eso es algo capaz de distraer a ese misil de hombro. Pero ahora, la parte honesta. La razón por la que Irán elige el misil de hombro es simple. Quiere algo sin radar y sin enlace de datos que no le dé un tono de alerta a los cazas. El ASQ-239 es una pieza de ingeniería magnífica, pero puede que no vea ese buscador electro-óptico, y eso es justo lo que Irán busca. Quiere algo que no dispare una respuesta de alerta radar. Así que, como suele pasar, el F-35 probablemente se adapte y se creen ajustes de sensores que le den la capacidad de verlo. Entonces, aunque Irán empuja fuerte para meter esos misiles en el teatro de operaciones, mucho de eso se apoya en una idea, que con ellos puede amenazar a los aviones estadounidenses para que no ayuden a imponer el bloqueo naval ni vuelen misiones de combate sobre su territorio. Pero como hemos visto, el F-35 es un avión de conectar y usar con todos esos sensores. Y en un futuro muy cercano, será él quien salga a cazar esos misiles. Pero ahora, hablemos del cuadro de fuerzas del adversario y de lo que estas armas pueden hacer realmente. Parecen muy similares al Igla-1 ruso, que es un misil portátil ruso. Parece que pueden alcanzar blancos a un par de kilómetros. Y toda su lógica son las tácticas de sorpresa. Quieren encenderlo en el último segundo, disparar en el último segundo desde una posición oculta, y su foco principal serían los helicópteros y los blancos lentos. Esa sería su prioridad número 1, aunque obviamente van a querer un misil que pueda con ambos. Y lo que le montan adelante es una ojiva de fragmentación de alto explosivo, con espoleta de impacto y de proximidad láser. Las cifras abiertas lo sitúan entre Mach 1 y Mach 2. Mach 1 es la velocidad del sonido. Irán obviamente sabe que sus defensas aéreas integradas quedaron completamente demolidas. Su armada quedó demolida. Sus grandes misiles antiaéreos quedaron demolidos. Así que ahora solo le queda replegarse a las tácticas por medio de terceros. Es lo único que le queda. Armas ligeras, misiles de hombro. Ese es su objetivo número 1. Tratar de infligir dolor. Tratar de mantener el conflicto vivo el mayor tiempo posible, atacando barcos en el estrecho de Hormuz con drones y misiles de hombro. Es un poco como si Irán hubiera montado un esquema piramidal que gira en torno a cómo ser un buen ejército interpuesto. Dicen, actúen ahora. Solo tienen que invertir $10.000 de su propio dinero en Bitcoin y abrimos el estrecho de Hormuz. Lo prometemos.
Llegaron al resumen global, amigos. De entrada, el presidente Trump publicó esto en Truth Social. Dijo: hoy la Junta de Paz alcanzó un acuerdo histórico para el desarme completo de Hamás y de todos los demás grupos armados en Gaza. Es un paso monumental hacia una paz y una seguridad duraderas. Y después detalla el plan. O sea, es enorme ver que eso ocurra. Aplausos para todos los que negociaron el acuerdo y para la administración que lo cerró. Parece que va a haber un desarme de Hamás, lo cual es gigantesco. Son una red terrorista apoyada por Irán como fuerza interpuesta, así que bastante fuerte. Y luego la historia que probablemente estaban esperando. En Minnesota, una cuadrilla de obras públicas tuvo que ir a una caseta de bombeo y bombear agua a mano. Alguien del otro lado del planeta cambió las contraseñas del sistema de agua. Más de 30 sistemas comunitarios de agua de Minnesota fueron golpeados el domingo y el lunes. Los intrusos entraron por controladores lógicos, programables conectados a Internet, y cambiaron la configuración para dejar afuera a los operadores. Las empresas tuvieron que pasar a manual y el servicio no se cortó, pero funcionarios estadounidenses y estatales le dijeron a CBS News que investigan si hubo hackers iraníes detrás. Aclararon que es preliminar y que otro actor podría hacerse pasar por Irán solo para avivar el conflicto. Y además está pasando esto. Sabemos que Ucrania atacó esos envíos de armas que Irán le estaba mandando a Rusia para conseguir dinero, y después Irán tomó represalias. De hecho, nombró al puerto egipcio de Damietta, llamándolo la puerta de las exportaciones de gas hacia Europa. Y 2 días más tarde, un dron impactó al Energos Winter, una unidad flotante de almacenamiento y regasificación de propiedad estadounidense, por el costado de estribor. El fuego se extendió al buque metanero Gas Log Salem, que estaba al lado. Las 2 tripulaciones evacuaron, sin heridos, y el gabinete de Egipto básicamente confirmó que lo causó un dron. Así que, ¿quién podría estar detrás de ese dron? ¿Está Irán respondiendo con sus tácticas por medio de terceros, como siempre? Pero bueno, no nos sorprende que Irán lance ese posible ataque con dron contra un buque estadounidense para dejar un mensaje. Irán está enojado a estas alturas. Dicen: nos están desarmando a Hamás, nuestro ejército interpuesto. Tenemos que hacer algo con rabia. El ayatolá de cartón dice: sí, necesito un ejército interpuesto, y me molesta que me lo estén quitando. Así que lancen unos drones contra ese barco en Egipto. Pero ahora llegaron a la sección de análisis estratégico. Amigos, aquí va la conexión que nadie está haciendo. 400 misiles de hombro. Irán dejó de disputar el cielo y empezó a disputar todo lo que hay debajo, con su mentalidad de fuerzas interpuestas. Sigan la lógica. Durante 5 meses peleó por la altura con una batería S-300 y con sitios de radar fijos. La supresión estadounidense e israelí desarmó esa arquitectura en secuencia, porque un radar tiene que emitir y un sitio fijo tiene que quedarse quieto. Así que Irán abandonó esa pelea. Lo que está comprando ahora es exactamente lo contrario de una defensa aérea integrada. Es pasivo, disperso, desechable, y no hay gran cosa a la cual apuntar como antes. Se los puede atacar, pero están tratando de repartirlos por todo el país lo más que pueden. La misma lógica está en Minnesota, sin misil, sin firma de lanzamiento, nada que interceptar. Y en Damietta, en Egipto, un dron contra un casco desarmado en un muelle comercial. Irán no está tratando de derrotar el poder estadounidense. Irán está tratando de encarecer el uso de ese poder y quiere que sea difícil de apuntar. Pero cuando pienso en esto, en lo que Irán hace con estos misiles portátiles, es donde conecto los puntos con cualquier tipo de insurgencia. Porque Irán está creando una insurgencia propia, solo que consigo mismo. Es la Guardia Revolucionaria, y están armando una pequeña insurgencia
que va a ser extremadamente difícil de arrancar de raíz para cualquier potencia extranjera. Pero miren su táctica con los misiles portátiles y cómo los dispersan por distintas zonas. ¿Quieren que el ejército estadounidense piense, ¿podría haber un lanzador ahí abajo? Tal vez mejor no hacemos esto o aquello. Eso no va a pasar. Van a existir tácticas para lidiar con ellos también. Pero esta es la misma estrategia de la que he hablado sobre entregar 100.000 armas o más al pueblo libre de Irán. Pistolas que se puedan dispersar. Entonces, la Guardia Revolucionaria no tiene idea de dónde están, y así se lo piensan 2 veces antes de ir a hostigar a la gente común, levantarla en mitad de la noche y ejecutarla. Saben que a unos cuantos de la Guardia se los van a llevar por delante. Es el mismo concepto que Irán trata de usar contra nosotros. Así que lo que yo diría es, usemos exactamente ese mismo concepto contra ellos. Pongan las herramientas en manos de la gente a la que aterrorizan, manténganlo disperso, y que el régimen se pregunte de dónde viene el próximo disparo. Ese es el tipo de presión que ellos sí entienden.